Buenos días a todos y a todas. Reciban un cordial saludo del Grupo de Gestión del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales FONPET. En esta oportunidad queremos dar algunos lineamientos para que las entidades territoriales se les facilite el proceso de incorporación de la información del FONPET en el Formulario Único Territorial. El Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales fue creado por la Ley 549 de 1999 y su objetivo principal fue el cubrimiento del pasivo pensional de las entidades territoriales. Este fondo actualmente cuenta con 42.8 billones de recursos acumulados para cubrir un pasivo pensional estimado de 57.4 billones de pesos. Es importante recalcar que el cubrimiento del pasivo pensional a diciembre 31 de 2015 ascendió a 74.54%. Al cierre de 2015, 741 entidades territoriales lograron cubrir su pasivo pensional. Si bien la mayoría de 1.134 entidades, si bien la mayoría ya cubrió su pasivo pensional, las entidades territoriales que aún faltan cubrir su pasivo, pues tienen el pasivo pensional más alto en el país. Entonces pues la tarea del fondo va a continuar hacia futuro en su trabajo de acumulación de reservas pensionales. Hay un término que es el cubrimiento del pasivo pensional. De acuerdo con las normas vigentes, el cubrimiento del pasivo pensional se dice que cubrió un pasivo pensional la entidad territorial cuando tiene el 125% de cubrimiento. En ese sentido, se habla de un cubrimiento total y un cubrimiento por sectores. El concepto que se ha venido manejando es un cubrimiento total y este está alrededor del 125% de acuerdo al decreto 055 de 2009. Entonces las entidades que hayan superado el 125, se dice entonces que tienen un cubrimiento de su pasivo pensional. El cubrimiento del pasivo pensional cuando es por sectores, es muy importante, digamos, este concepto nuevo que a partir de este año se va a manejar, y es el cubrimiento de cada uno de estos sectores, ya que al haber excedentes en un sector, existe la posibilidad de pasar excedentes, financiamiento a otros sectores que aún no han cubierto su pasivo. El cubrimiento del pasivo pensional, de acuerdo con la Ley 549, debe tener en cuenta la constitución de otras reservas pensionales diferentes a las del FONPET que pueden tener las entidades territoriales y deben ser incorporadas. Este es uno de los aspectos principales que haríamos insistencia en esta oportunidad, y es de incluir esas otras reservas pensionales dentro de la información del Formulario Único Territorial. Las otras reservas pensionales las pueden encontrar las entidades territoriales en los fondos territoriales de pensiones, en los patrimonios autónomos de garantía y pago de pensiones, en los encargos fiduciarios para pagar obligaciones pensionales y en las cuentas especiales, por ejemplo en el caso de las estampillas, que hace referencia al artículo 47 de la Ley 863. Las categorías del FUT que tiene cuentas relacionadas con el FONPET está prácticamente en cinco tipos de categorías. Está la del cierre fiscal, la categoría de ingresos, la categoría de funcionamiento, la categoría de inversión, la categoría servicio de la deuda, donde en ese servicio de la deuda tenemos los bonos pensionales y las cuotas partes de bonos pensionales. Es decir que en este sentido no afectaría los límites de gasto de funcionamiento de Ley 617 de las entidades territoriales. El registro de las cuentas del FONPET en el Formulario Único Territorial estaba basado en los ingresos que tiene el fondo y en los gastos o en el uso que tienen esos recursos para las entidades territoriales. Los ingresos que tiene el fondo están relacionados con recursos de regalías del Sistema General de Participaciones,
del Sistema General de Regalías por venta de activos, ingresos corrientes de libre destinación, y cada fuente en el FOMPET requiere un manejo especial de incorporación o de registro en el formulario único territorial, y se ha diseñado, se ha parametrizado las cuentas de manera que cada una de estas operaciones queden registradas de manera separada y de manera especializada en el formulario único territorial. También es importante tener en cuenta que los retiros, cada uno de los retiros que se permiten por las normas del fondo, se ven también reflejadas en el formulario único territorial. El caso, por ejemplo, de los retiros por loto en línea, por pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales, por la compensación o pago de cuotas partes pensionales, por el reembolso del pago de bonos y por la amortización de la deuda con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. También por devolución por consignación errónea. Entonces, estas clases de retiros, cuando una entidad aún no ha cubierto el 125% de su pasivo pensional, son situaciones que deben ser registradas en el formulario único territorial de manera clara y de manera separada. Es importante hacer énfasis en un tipo de retiro que tiene bastantes aristas, tiene bastantes posibilidades, y son los recursos de loto en línea. Este recurso son recursos de salud y se pueden utilizar para pagar el pasivo pensional o para atención en servicios de salud. Cuando se utiliza para pagar el pasivo pensional, se utiliza para pagar contratos de concurrencia u otras obligaciones pensionales con el sector salud. Cuando la entidad territorial ya cubrió su pasivo pensional, estos recursos se utilizan para pagar aseguramiento en el régimen subsidiado, para inversión en infraestructura o para saneamiento fiscal y financiera de hospitales. Entonces es importante tener en cuenta cada una de estas posibilidades de retiro, dado que este recurso va a ser utilizado de manera bastante diferenciada. Otros retiros que tiene el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales para las entidades territoriales es la devolución de excedentes, el pago de la nómina de los pensionados, la devolución autorizada de COMPES y una devolución especial del 30% para excedentes del saldo en cuenta. Cada una de estas posibilidades de retiro que tienen las entidades, antes de cubrir el 125 o después de haber cubierto el 125, da la posibilidad de un registro diferente en el formulario único territorial. El formulario único territorial tiene un código, un nombre y una descripción. Entonces, cuando comenzamos a registrarlos, es importante tener en cuenta si esos recursos son de reservas constituidas fuera del fondo o adentro del fondo. Aquí en el formulario arrancamos con C.10, que son los recursos que están en patrimonios autónomos o en cargos fiduciarios y que no están precisamente acumulados en el FOMPET. Esto tiene unas divisiones. En la primera división son el C.10.1, que son los saldos correspondientes al 20% de estampillas. Estos recursos no están acumulados en el FOMPET. Como habíamos indicado anteriormente, esos recursos están en unas cuentas especiales y hacen parte de los recursos que tiene constituida la entidad territorial para financiar su pasivo pensional. La mayoría de estas estampillas, alrededor de unas 11 estampillas que tienen tanto departamentos como municipios y los distritos, hacen referencia al adulto mayor, a electrificación rural, seguridad alimentaria, procultura, prodesarrollo departamental, fronterizo, para financiar universidades, hospitales y también otras estampillas que tienen las entidades territoriales. El 20% de las estampillas
lo ahorran las entidades territoriales en unas cuentas especiales y esos recursos hacen parte del cubrimiento del pasivo pensional, aunque no estén propiamente ahorrados en el fondo. Estas cuentas que se registran en el formulario único territorial corresponden al cierre. Al cierre de la vigencia 2015 es importante que las entidades tengan en cuenta estos lineamientos para hacer el cierre, para incorporar los recursos al formulario que van a constituir el cierre de su vigencia. Otro código del formulario es el C10.2. Son los recursos de salud que están destinados a financiar los contratos de concurrencia. Esto tiene unas divisiones que es el aporte que hace la nación, en la manera como concurre la nación con la entidad territorial para financiar el pasivo pensional básicamente de hospitales, y también el aporte que hace la entidad territorial, que generalmente lo hace con recursos que tiene ahorrados en el FOMPET. Entonces ahí tenemos esas subdivisiones, y también tenemos una subdivisión, otra división, digamos, grande, que es el pasivo, el pago de los pasivos de contratos de pasivos de otras obligaciones pensionales diferentes a los contratos de concurrencia. Entonces, esos pasivos, el retiro de los recursos del FOMPET para pagar esas otras obligaciones se deben registrar en C.10.3. Aquí tenemos entonces los recursos para financiar estos recursos, para pagar estas obligaciones pensionales con el sector salud, en el nivel central y en los entes descentralizados. Estas son las cuentas que se deben de tener en cuenta, las que ya hicimos referencia, para hacer el cierre de la vigencia 2015. Ahora vamos a ver las cuentas que hay que registrar en ingreso de 2016. Este año, a partir de marzo, se van a hacer unos cambios, una homologación en algunas cuentas, etcétera, para incluir unos rubros que nos permita incluir todas las posibilidades de retiro que tenga el fondo, dado que este número de retiros se va diversificando, se va aumentando, y era necesario entonces hacer los cambios en el sistema para poder hacer los registros de manera adecuada. Entonces, esos ajustes se van a hacer en ingreso, algunos ya están, pero otros van a comenzar a partir de marzo, de manera que las entidades territoriales puedan hacer su entrega de informes de manera trimestral. El TIB.10 se registran los retiros del FOMPET. Todos los retiros que hace la entidad territorial del fondo se registran, en este caso, como ingresos de la entidad territorial, algunos con situación de fondos, otros sin situación de fondos. Este gran rubro se divide en unos ítems básicamente relacionados con los recursos de salud, los recursos de loto, dado que este recurso era principalmente el que estaba autorizado por las normas para poder hacer los retiros. Entonces tenemos los retiros de loto que se destinan de acuerdo al artículo 1 del decreto 728. Este decreto da la posibilidad de utilizar recursos para el régimen subsidiado, para pagar las obligaciones pensionales, primero que todo, a través de contratos de concurrencia y de otras obligaciones pensionales con el sector salud, y también cuando la entidad territorial ya cubrió su pasivo pensional, puede utilizar esos recursos para la inversión en infraestructura, para el régimen subsidiado o para el saneamiento fiscal y financiero de hospitales. Digamos que esas son las subdivisiones que se tienen en estos registros.
estos rubros pueden ser con situación o sin situación de fondos, dependiendo de si la entidad territorial recibe los recursos para ejecutarlos de manera autónoma, como en el caso de inversión en infraestructura o saneamiento de hospitales. Y sin situación de fondos cuando van a financiar régimen subsidiado. El rubro TIB 10.4 hace referencia al pago de bonos y cuotas partes de bonos pensionales. Esta es el otro tipo de retiro que habíamos visto cuando una entidad aún no ha cubierto el 125%, y vamos a registrar en estas casillas lo relacionado con el pago de los bonos que tenga la entidad territorial y que se haga a los fondos de pensiones con recursos del FOMPET. Aquí tenemos unas subdivisiones que son el tipo A y el tipo B, que son básicamente los bonos tradicionales que se manejan, y también unos bonos especiales que son los bonos tipo C, es el Congreso, y tipo E, que son los bonos de Ecopetrol. Entonces, cuando se desahorran recursos del FOMPET para pagar estos bonos pensionales de manera específica, entonces se tomaría el 10.41 o 10.42. El TIB 10.5 hace referencia al retiro de recursos para pagar las deudas con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. También tiene unas subdivisiones, se hace sin situación de fondos. Uno es el pago de las obligaciones corrientes, y el 5.2 haría referencia al pago del cálculo actuarial. Entonces, dependiendo de esas dos situaciones, tendría un registro de manera diferente. También existen los otros tipos de retiro que habíamos visto, que es, por ejemplo, la devolución de excedentes del cubrimiento del pasivo pensional. Este retiro de excedentes se puede dar básicamente para utilizarlos en los rubros de libre inversión, pero también existe la posibilidad del retiro de excedentes del sector educación. Estos recursos, de acuerdo con la norma, se deben de invertir exclusivamente en infraestructura y en inversión en el sector de educación de las entidades territoriales. Como habíamos anotado anteriormente, cada uno de los retiros está haciendo un registro en un rubro diferente en el formulario único territorial. También tenemos aquí el retiro de recursos del sector salud, diferentes a los del loto en línea, por ejemplo los del Sistema General de Participaciones Salud. Estos recursos se pueden utilizar, de acuerdo con las normas vigentes, en el pago de obligaciones pensionales, en el pago de obligaciones que tienen las entidades territoriales, ya sea con acuerdo de reestructuración, con contratos de concurrencia, o el pago de otras obligaciones pensionales. Entonces tenemos esas posibilidades de pagar esas obligaciones pensionales con los recursos del FOMPET sector salud, o de utilizar dichos recursos para destinarlos a la atención en los servicios de salud cuando la entidad territorial definitivamente no tiene obligaciones con el sector salud o los tiene plenamente financiados. La norma dice que esos recursos excedentes se deben de girar para pagar o para financiar aseguramiento en régimen subsidiado. Entonces, esas posibilidades las está dando estos rubros del formulario único territorial, estas casillas, para que cada una de las posibilidades de retiro se vayan realizando de esta manera. Otro tipo de retiro que está en el TIB 10.12 son los retiros por consignación errónea. Dentro de un ejercicio financiero existe siempre la posibilidad de que los recursos se hayan consignado de manera errónea, y la entidad territorial tiene la posibilidad de solicitarlos en retiro. Para esa situación, entonces se utiliza en el rubro TIB 10.12.
Entonces esas son las posibilidades. Finalmente tenemos la categoría de gastos de funcionamiento. En la categoría gastos de funcionamiento estamos agrupando aquellas cuentas que hacen referencia a las transferencias que hace cada una de las entidades territoriales como aportes al fondo. En ese caso constituirían un gasto para la entidad territorial. También tiene una subdivisión y es una transferencia que es corriente y las transferencias por acuerdos de pago. En la transferencia corriente estaríamos hablando de unos aportes que de manera periódica se hacen al fondo, y en los acuerdos de pago estaríamos haciendo referencia a los pagos que hace la entidad por deudas que tiene con el fondo de vigencias anteriores. Entonces, esas, digamos que son las cuentas que las tenemos categorizadas como gastos de funcionamiento. Nosotros veíamos anteriormente que existen unas categorías en el FUT, donde se relaciona o se agrupa la mayoría de las cuentas del FOMPET. Entonces, es importante tener en cuenta que las categorías, por ejemplo, de inversión, la categoría de inversión hace referencia a los recursos que en cada uno de los sectores se retiran, llámese educación, llámese salud, llámese propósito general, libre inversión, para relacionarlos precisamente con la fuente y con la destinación de esos recursos. El Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FOMPET es un fondo que está destinado a acumular reservas para financiar el pasivo pensional. Ocasionalmente se sobrepasan los límites de cubrimiento y esos recursos se pueden devolver a la entidad territorial y de acuerdo con la fuente, la entidad territorial puede destinarlos a un propósito de inversión. Queremos agradecer a las entidades territoriales el seguimiento a cada una de estas orientaciones que les damos con el fin de que registren adecuadamente sus cuentas del FOMPET en el Formulario Único Territorial. Muchas gracias.